Buen día a todos. La idea de este video es dejar constancia de algunos temas centrales que, a pesar de que salieron en clase, me interesa recolectar en un compacto que ponga en evidencia algunos temas que son particularmente importantes y poner un poco de orden a lo que vimos en una clase en la que fue muy rica la discusión y el intercambio con todos ustedes, cosa que agradezco desde el principio. Estamos hablando de la creación del hombre, de lo que se llama la elevación, de lo que no hablamos, y del pecado original, aquel momento particular de la historia de la humanidad que se relata en el capítulo 3 del Génesis, que hemos visto con detenimiento. El orden que vamos a seguir es el que pueden ver en la presentación que también voy a acompañarles en esta entrega, por lo cual no me detengo, las pueden ir leyendo ahí, los vamos a ir viendo uno a uno. Comenzamos entonces por el primero de los temas, que es la creación del hombre, varón, en el relato del libro del Génesis. Como recuerdan, hay dos relatos distintos, uno en el capítulo 2, que es el más antiguo, y un segundo relato, a pesar de que viene antes, en el capítulo 1 del libro del Génesis. El capítulo 1 tiene una particularidad, y es que fue escrito por una tradición que recolectó esos relatos de una forma muy litúrgica. Tal vez no se entiende cuando uno lo lee, pero de alguna forma el relato es una especie como de canto de alabanza a Dios que va realizando su creación, viendo que es buena, y la creación en particular del hombre, varón y mujer, como algo muy bueno. En el primero de los relatos que aparecen en el Génesis, aparece la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios. Tenemos delante el texto, que tampoco me voy a detener a leerlo, tampoco lo haré en los siguientes, porque pueden hasta detener el video y prestarle una especial atención. Quiero remarcar algunos elementos en los versículos subsiguientes que tienen una particular importancia debido a que marcan algo que es sumamente necesario remarcar, que es que la imagen de Dios en el hombre en el texto está dado sobre todo en el sentido de que el hombre es considerado un representante de Dios en el mundo. Va a tener como prerrogativa el poder sobre la creación, va a tener la tarea de someterla y de dominarla, dice el texto, y ahí lo remarcamos, en la que se nota cómo Dios delega en el hombre un lugar que el hombre reconocerá y que a partir del momento de la creación repetirá con su propia acción en el mundo. El segundo relato tiene un trasfondo que a veces no es fácil de captar, porque si uno presta atención al texto, el texto está dando por supuesto algo que todavía no está dicho de ninguna manera. Parece que el mundo, cuando lo miramos, parece incompleto porque no hay nadie que lo trabaje. Todavía no se ha hablado del trabajo en este relato tan antiguo, pero antes de hablar de la creación, ya está hablando de que esa criatura que va a ocupar el lugar de Dios está llamada al trabajo. Fíjense ustedes en el capítulo 2. Todavía no se ha cometido el pecado original y el trabajo forma parte de la vocación del hombre, varón y mujer, que tendrá que cultivar el suelo y cuidar el regalo, el don que Dios le ha dado. Fíjense la resonancia, ¿no?, que puede tener ese cuidar la casa común, como dice el Papa hablando de la importancia contemporánea de la ecología. En el segundo relato del Génesis aparece también un dato importantísimo, y es que Dios establece límites a aquel primer
representante suyo en el mundo. Límites que están marcados por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Puede el hombre comer de todos los frutos de la tierra, pero no podrá comer, y ese es el límite que Dios les pone, del árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en el jardín entre otros. También está en el medio del jardín el árbol de la vida, del que no hemos hablado en esta presentación. Un límite. Dios quiere dejar constancia de que Él ha sido el creador de toda la realidad y le pide al hombre que reconozca esa prerrogativa que tiene Dios como único representante, el hombre como único representante de Dios, y que no debe tomar su lugar de una manera absoluta. Nuevamente, piensen en el cuidado del planeta, en el que no puedo tener de él una disponibilidad absoluta. Tengo que reconocer que es un don de Dios y respetarlo en toda su naturaleza. El otro dato que podemos sacar de este relato es la existencia en la vocación del hombre y de la mujer de una comunidad. Está llamado el hombre a vivir no solo, sino que se han dado mutuamente, el hombre y la mujer son dados, el hombre y la mujer como una ayuda adecuada, invitados a vivir en armonía. Y eso ha de manifestarse en el modo en el que representarán, y esto lo podemos decir a posteriori, el amor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en la imagen de la armonía del varón y la mujer. Remarcamos en clase como el hecho de que en la primera presentación de la creación suele escaparse que después de hablar del hombre creado de imagen y semejanza de Dios, inmediatamente el libro dice varón y mujer son imagen y semejanza de Dios. No el hombre por un lado y la mujer por el otro, sino varón y mujer, imagen y semejanza de Dios. Llamados a trabajar juntos, llamados a vivir en una armonía que se pone también de manifiesto en el reconocimiento que hacen Adán y Eva de sí mismos. Adán es sumido en un profundo sueño y de su costilla es sacada Eva. Cuando despierta, reconoce en Eva a una ayuda adecuada. Se reconoce a sí mismo, la reconoce a ella como mujer, se reconocen entre los dos como llamados a vivir en comunidad y está ya estructurado de ese modo la vocación del hombre y de la mujer al matrimonio, a esa llamada así célula básica de la sociedad, varón y mujer, unidos en el amor, trabajando juntos en el mundo, cuidándolo, sometiéndolo, si se puede hablar con esa palabra tan fuerte hoy, al dominio, y al mismo tiempo conscientes de esa responsabilidad de ser delante de Dios representantes del amor de Dios que trabaja en el mundo. Un dato importante que remarcamos en clase es tener en cuenta la desnudez de los dos. Se reconocen desnudos, se reconocen en sus cuerpos, se aman en sus cuerpos, se aceptan en sus cuerpos, se reconocen llamados a una unidad que se manifiesta en la unión física del hombre y de la mujer, pero que es una representación de la unión del corazón. El capítulo 3 del Génesis nos presenta el pecado original, donde nos detuvimos especialmente en la última clase. Aparece un personaje misterioso, personalizado en la serpiente, que reconocemos en la tradición judío-cristiana como la personificación del mal, un ser anterior al hombre y la mujer, un ser personal que puede entablar relaciones, no es una fuerza abstracta, sino que es una persona espiritual. Reconoceremos después la figura del demonio, de Satanás, en aquella serpiente, que se presenta en diálogo con Eva, en una propuesta que va a marcar todo el diálogo, va a tratar de introducir una cuña, una desconfianza
entre Dios y la primera pareja. Comienza el relato con una mentira, remarcó, porque lo va a hacer en cada una de sus afirmaciones. Es cierto, dice la serpiente a Eva, que no pueden comer de todos los árboles del paraíso, y Eva le va a responder defendiéndose de un modo correcto, rechazando la tentación, diciéndole podemos comer de todos los árboles del paraíso, pero no podemos comer, es cierto, de uno de ellos, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y entonces, ante el primer rechazo, la serpiente va a volver a la carga con una segunda propuesta. Le dice, no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal porque Dios sabe bien que en el momento en que coman de él serán como dioses. Segunda mentira, porque ya había dicho anteriormente el relato que eran ya imagen y semejanza de Dios, ya eran como dioses. Sin embargo, introduce la duda en el corazón de nuestra primera madre y entonces ella decide comer. Ya nos detuvimos en clase y los invito a que recuerden o repasen las notas de la manera en que podemos detenernos en ese diálogo entre la serpiente y Eva, y luego entre Eva y Adán, y en la decisión de comer, la decisión de no comer. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera podido pasar si los acontecimientos se hubieran dado de otro modo? Eva come, Adán es invitado a comer, Adán también decide comer, los dos entran en una comunión no en el bien, sino en el mal, y entonces el relato nos va a mostrar las consecuencias de aquel suceso. 4 notas señala el libro del Génesis. El primero es que se dieron cuenta de que estaban desnudos. El segundo es que se esconden de Dios, que aparece a hablar con ellos a la hora de la tarde, a la hora de la brisa, a la hora del atardecer, donde nos muestra también de un modo simbólico esa familiaridad que tenían con Dios, con el que podían hablar directamente. Se esconden de Dios ante las preguntas de Dios, invitándolos a reconocer su pecado, se excusan de la propia culpa y se culpan entre ellos. Le preguntará Dios a Adán, ¿has comido del árbol que no debías comer? Y lo primero que responde Adán es, Eva es la que me ha tentado. ¿Has comido del árbol que no debías comer, Eva? Lo que hace es culpar a la serpiente. Y como remarcó muy bien algunos de ustedes, se echan la culpa entre ellos, pero también le echan la culpa a Dios. Será Adán el que diga, la mujer que tú me diste me dio de comer, casi como echándole la culpa a Dios otra vez, no asumiendo la responsabilidad que tienen en sus propios actos. Va a tener lugar después la maldición de la serpiente y el castigo del hombre, varón y mujer. Me detengo sobre todo, a pesar de lo mucho que hablamos, interesantísimo en clase, en una rotura, una ruptura de la armonía con el mundo que antes daba los frutos de un modo pacífico y a partir de ahora los va a dar de un modo problemático. La tierra nos va a negar los frutos. Podríamos esquematizar el resultado del pecado original, los frutos del pecado original, en una tabla que de alguna forma puede darle contenido a estos 4 elementos, ¿no? La armonía original se pierde por el pecado original. Estaban desnudos, se pierde la armonía interior, por la cual el hombre y la mujer en su desnudez podían manejar la relación entre ellos sin que el cuerpo fuera un obstáculo, porque tenían un señorío sobre el cuerpo que estaba claramente sometido, digamos, armonizado con la relación que tenía entre ellos, una relación de amor y de respeto. A partir del pecado original, el cuerpo se transforma en un obstáculo para una relación de amor y la pasión toma el lugar de la primera vocación. Y entonces es necesario cubrirse el cuerpo para poder mirarse al rostro y no esconder el rostro de la persona en una mujer objeto o en un hombre objeto. Segunda nota de este momento, se esconden de Dios. Así como el estaban desnudos supone una pérdida de la armonía interior, el se esconden de Dios
nos muestra la pérdida de la armonía con Dios. El hecho de que se culpen entre ellos no es un pasaje inocente, porque nos muestra que se rompe también la armonía entre ellos. Llamados al amor, se culpan, echándose la responsabilidad de la acción. Y por último, se rompe la armonía con la naturaleza, como parte de la maldición de Dios, o como mejor decíamos en su momento, el castigo, porque la Biblia distingue entre la maldición de la serpiente y el castigo al hombre, varón y mujer. ¿Cuál es el contenido del pecado original? Una lectura bastante ingenua, desinformada, suele de alguna manera relacionar el pecado original con algo relativo a la sexualidad. Vemos que no tiene nada que ver con eso, porque el contenido es otro. Primero hay que denotar que la caída primera parte de una tentación, de una propuesta que viene desde afuera. Pero nunca una tentación es pecado hasta que no se acepta. Esto es algo que ha trabajado mucho la ética, la moral cristiana. Y es importante saber que cuando uno acepta la propuesta de actuar mal, es cuando verdaderamente se instala el pecado en el corazón. El contenido era el de comer o no comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Quién puede decir qué es lo bueno o lo malo para el hombre, varón y mujer, sino aquel que los ha creado? Podríamos entenderlo de un modo bastante analógico, lejano de alguna manera, que es el creador de una máquina el que es capaz de contarme y de explicarme cómo funciona, cuáles son las cosas buenas para una determinada máquina. Analogía pobre, pero ¿quién mejor que Dios me puede explicar qué es lo que verdaderamente me hace bien y aquello que no me hace bien? Por lo tanto, el contenido de la tentación es sobre todo la desobediencia, que denota una rebelión, un no aceptar aquel lugar que Dios tiene, y es el del Creador con capacidad para ponernos límites. En fondo, lo que brilla es la soberbia, que es el verdadero contenido del pecado. El pecado es el deseo de llegar a ser como Dios por medios propios y no como lo había previsto el Creador. Como dice un teólogo contemporáneo, es rechazar la propuesta del Creador de ser como Dios según Él lo ha previsto, para llegar a ser como dioses por un camino que no es el que Dios les ha propuesto. Por lo cual es importante retener que el contenido del pecado original es la soberbia y no ninguna otra interpretación posible. Sobre todo, de ninguna manera la sexualidad, que es creada como algo enormemente rico y como un bien, no como un obstáculo para la relación con Dios. Cuando estudiamos el sentido que tiene el signo, el símbolo del árbol de la ciencia del bien y del mal, leemos lo que dice Juan Pablo II, dice que evoca simbólicamente el límite insuperable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer y respetar. El hombre depende del Creador, se halla sujeto a las leyes sobre cuya base el Creador ha constituido el orden del mundo creado por él, y por consiguiente también se halla sujeto a las normas morales que regulan el uso de su libertad. Es decir, algo que produce un enorme rechazo, me parece, en la mentalidad de hoy, y es la de que no nos gusta tener límites, pero tenemos que tomar conciencia de que esos límites son constitutivos. Bastaría mirar la situación que estamos viviendo hoy frente a la pandemia, que nos hace entender que no somos todopoderosos, que no somos Dios y que de ninguna manera podemos ser como Dios. En una lectura más teológica, uno puede entrar, perdón, acá hay un juguetito que se me escapó, podemos ver cómo podemos distinguir una serie de dones que el hombre, varón y mujer, habían recibido. A medida que leemos el texto, podemos determinar que tenían una serie de dones que se llaman preternaturales, o los llama la teología preternaturales. El nombre difícil quiere señalar que más allá
de lo que el hombre y la mujer tenían como naturaleza, Dios los había dotado de una serie de bienes que se van a poner en evidencia a lo largo del relato como bienes perdidos. De ese relato deducimos que Adán y Eva tenían antes del pecado original una serie de regalos que van más allá de lo que uno hubiera podido esperar. Y para ponerlos por su nombre, los bienes preternaturales. ¿Cuáles eran esos bienes preternaturales? El primero, el que llamamos de ciencia. Tenían una inteligencia sana que les permitía comprender su lugar, comprender la relación que tenían entre ellos y con Dios, comprender el modo de manejar el mundo. Tenían firmeza en su decisión, una sana voluntad que les permitía, si elegían bien, la posibilidad de elegir el bien de una manera serena y armónica. Estaba abierta como posibilidad la libertad de elegir en contra de lo que ellos mismos podían entender. Tenían como don preternatural la integridad, es decir, una armonía con su propio cuerpo que les permitía manejar su corporalidad en la relación que tenían entre ellos. Podría llamarse el señorío sobre las pasiones. Y por último, sabemos por el relato que estaban llamados a ser inmortales, a no morir, como dice varias veces el texto, y además, como vamos a entender después, eran exentos del dolor. Lo que se va a poner en evidencia en el relato van a ser las consecuencias que van a mostrar la pérdida de toda esa riqueza. Otra vez una tabla que nos permite de alguna forma ordenar el contenido de esto que estamos queriendo decir. Vemos en línea la persona, los dones y las heridas de esos dones. De los dones preternaturales, el don de ciencia como sanidad de la inteligencia se transforma para el hombre, varón y mujer, en ignorancia, es decir, en la imposibilidad de entender bien cuál es su lugar con Dios, entre ellos y con el mundo. A nivel de la voluntad pierden la firmeza de la voluntad para poder decidir y hacer verdaderamente lo que entienden que es bueno. Fíjense cómo nos cuesta a nosotros, ¿no? A veces hacer verdaderamente lo que yo sé que tengo que hacer porque es bueno para mí. El nombre que se le pone a la herida de la voluntad es infirmitas, que no quiere decir enfermedad como suena de oído, sino que quiere decir falta de firmeza. Y a nivel de la afectividad, de aquello que en nuestra vida entrelaza nuestro ser corporal con nuestro ser espiritual, el mundo de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, estaba dotada antes de una armonía que, le ponemos un nombre, se llamaba integridad, y que hoy va a estar dañada por lo que llamamos concupiscencia, que es una inclinación, un apetito, una tendencia desordenada a todo lo que sean bienes sensibles o a bienes que sean intangibles, como el poder, por ejemplo, ¿no? Y a nivel de la vida sobrenatural, ya no preternaturales, sino a nivel de vida sobrenatural, el hombre estaba dotado de la inmortalidad, que a partir de ahora se transformará en la mortalidad del hombre, y en la inmunidad, es decir, la incapacidad de sufrir dolor y de disfrutar de una vida de placer. A partir de ahora el dolor hace su entrada en el mundo. La pérdida de los bienes sobrenaturales específicos se señala en perder la armonía originaria con Dios. El estado originario recibido como un don era el de tener parte en la vida divina, compartir la vida con Dios. Recordemos aquella imagen de Dios que baja a la hora de la brisa de la tarde a charlar con sus criaturas, eso que hoy podemos llamar de un modo técnico santidad. Y la pérdida de esa cercanía, de esa amistad, de esa intimidad con Dios es el principal daño que ha causado el pecado original. Se pierde la santidad originaria, la justicia originaria o la inocencia originaria, como podríamos llamarlo. El relato del Génesis es un hecho histórico. Una pregunta para detenerse a pensarla, porque uno puede pensar que es posible poner en duda, por ejemplo, científicamente, lo cual no es cierto, pero uno puede pensarlo, que se puede poner en duda lo que se llama el monogenismo, es decir, que verdaderamente hubiera un hombre y una mujer,
que hubieran tenido esa relación con Dios y esa relación entre ellos, y que tal vez esto es todo un relato mítico que trata de alguna forma de explicar algo que no se sabe, el mito, como comprensión del ser del hombre en el mundo. Y lo que rescata la fe de la Iglesia es que detrás de un lenguaje ciertamente simbólico hay un hecho histórico, y es que la criatura humana, varón y mujer, han tenido una prueba originaria en la que el hombre ha fallado. Entonces aquello se nombra desde San Agustín con el nombre del pecado original, porque está al principio, casi al principio de la historia del hombre, y que tiene consecuencias hasta el día de hoy. Una señal importante para distinguir es utilizar una palabra que marque una distinción. Dice la teología, el pecado es originante, pero no originario. No lo tiene el hombre, varón y mujer, desde el principio, sino desde un momento preciso posterior al principio. Es decir, no pertenece a la estructura humana ni a la estructura de la sociedad, y no pertenece a Dios ni a la materia o al destino, sino que pertenece a una decisión libre del hombre que, creado en inocencia originaria, acepta desafiar el lugar que Dios le propone y pone en juego de una manera evidente el mal uso de la libertad. ¿Es un relato histórico? Es un relato, repito la idea, enormemente envuelto en un lenguaje literario simbólico, pero explica verdaderamente lo que sucedió. Cuando uno dice que el pecado es original, está diciendo que está en el principio, pero no es algo natural al hombre, varón y mujer, el pecado, sino que existió un momento en el cual vivieron sin los efectos, sin los daños causados por el pecado. Por lo cual se puede decir que no es algo, el pecado, que nos pertenezca irremediablemente. Es decir, el hombre está llamado, varón y mujer, a vivir no en una vida que incluye en sí el pecado, sino con una vocación, con una llamada a evitar ese pecado. Es un hecho histórico, no un símbolo explicativo, en el sentido que se pone en evidencia la libertad y la responsabilidad que tienen nuestras acciones. Esto nos habla de algo muy importante. No estamos hundidos en una historia pesimista, como si el hombre estuviera condenado eternamente al pecado. No acepta una interpretación ingenua de que el hombre es naturalmente bueno, sino que rescata la dualidad que hay en nuestras vidas entre la posibilidad del bien y la posibilidad del mal, y la vocación al bien y la tentación a lo que sabemos que nos hace daño. Uno de los temas que suele causar una enorme controversia o rechazo es el considerarnos heridos por un hecho que nosotros no hemos cometido. ¿Por qué nacemos con el pecado original si no hemos sido culpables? ¿No es esto una injusticia de parte de Dios? No lo es cuando entendemos que el hombre ha sido creado como un ser social, lo cual supone la responsabilidad con el otro. ¿No es una injusticia que haya comido Eva y haya tentado a Adán? Sí, en cierta medida es una injusticia de Eva y una injusticia de Adán en haberse dejado llevar. Pero pone en juego algo que hoy es muy importante rescatar, y es que el hombre siempre es solidario con los demás hombres. Cada hombre y cada mujer pertenece a una sociedad de la que debe sentirse responsable. De alguna manera, con una analogía un poco ingenua, uno podría poner el ejemplo de un padre que pierde en el juego su herencia, su patrimonio, y aquí sus hijos se verán privados del patrimonio del padre. ¿Y es una injusticia? Sí, en cierta medida es la injusticia del padre que no ha sido solidario con quienes vienen después. Piensen ustedes en la responsabilidad que tenemos de cuidar el patrimonio del ambiente, de la naturaleza, con toda la preocupación ecológica, la responsabilidad que tenemos por aquellos que tienen menos recursos. Hay una solidaridad que gira alrededor de toda la sociedad que nos puede ayudar a entender cómo el pecado de Adán, en cierta medida,
nos toca, pero entendemos que no es una injusticia en sentido nato. Y luego, que dentro del relato está la promesa de restauración. Acuérdense cuando hablábamos de cómo el linaje de la mujer aplastará la cabeza del linaje de la serpiente, donde de un modo misterioso nos habla de Jesús que vencerá al demonio al final de los tiempos previstos por Dios. Acá voy a introducir una explicación rápida para aquellos que pertenecen a la tradición reformada, a los que provienen de la cultura cristiana luterana, la confesión luterana. Tenemos una diferencia entre los católicos y los luteranos a la hora de entender el pecado original. Para Lutero y para los seguidores, el pecado original ha supuesto una rotura radical de la naturaleza humana por la cual sencillamente no somos capaces de realizar cosas buenas. Esto después, si no sienten que esté bien explicado, aquellos que pertenecen a la tradición luterana, podemos hablarlo sin problema. La naturaleza humana, su disponibilidad a ser bueno está perdida radicalmente, por lo cual el hombre cada vez que actúa necesariamente peca. Si podemos hacer algo bueno es porque Dios esconde nuestras faltas y entonces no nos las imputa, de manera que el hombre queda radicalmente roto en su posibilidad del bien. Y entonces la tradición católica se pregunta, lo más radical del hombre no es el pecado, sino la bondad, la verdad, la belleza. Y no acepta esa interpretación de que estemos definitiva y radicalmente rotos. Habría un matiz importante a remarcar, y es que el considerarnos radicalmente heridos, esa es la palabra importante, porque la Iglesia Católica reconoce que estamos heridos, pero capaces del bien, necesitados de una restauración, cosa que también lo aceptan nuestros hermanos luteranos, pero esa radicalidad me llevaría a pensar de alguna manera en que si todos son pecadores, en realidad nadie es pecador, porque no se le puede exigir al hombre vivir lejos del pecado. Es cierto, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que todos pecamos en Adán y que todos somos redimidos en Cristo, que lo va a llamar San Pablo como un nuevo Adán, como una refundación de la persona humana, la cual es toda una imagen muy rica de lo que va a suponer la redención cristiana. En esta línea, la redención es el nombre que le damos a la tarea por la cual Dios restaura la imagen y semejanza del hombre con Dios. En un hombre que vive como hijo de Dios, se nota cómo Jesucristo ha tomado aquellas heridas del pecado y las ha sanado. Lo entendemos por todo el camino de redención que ha hecho con su predicación, con su cercanía a nosotros, con su muerte en la cruz y sobre todo con su resurrección que nos da una salud, una salvación que nosotros no tenemos. Restaura nuestra imagen originaria, nuestra imagen y semejanza de Dios. Y nos hace llegar otra vez a esa semejanza originaria a través de los sacramentos. Ya tendremos que detenernos en el papel de los sacramentos más adelante. Lo más importante es que nos concede esa redención dada por Jesucristo, algo que no tenían Adán y Eva, y es el hacernos verdaderamente hijos de Dios. Leemos, nos hace participar de su filiación divina, haciéndonos parecidos, semejantes a Jesús mismo. Y entonces, cuando por los sacramentos somos transformados según Jesucristo, el Padre, piénsenlo así, Dios Padre ve en el hombre el parecido con su Hijo Jesús. Y entonces nos ama de una manera nueva. En palabras técnicas, un poco por ahí difíciles de explicar, somos hijos de Dios en el Hijo de Dios. Así se dice la nueva condición a la que hemos llegado. ¿Qué es lo que hace Jesús? Justamente al hacerse hombre uno como nosotros, asume nuestra vida y la transforma de manera que explica uno de los primeros teólogos del siglo II lo que ha
conseguido esa redención dada por Cristo. Lo leemos. Dice, el Hijo de Dios se hizo Hijo del Hombre para que el Hijo del Hombre pudiera hacerse Hijo de Dios, para que pudiera volver a ser Hijo de Dios. Esta imagen de la restauración es presentada por San Pablo con muchas imágenes muy ricas. Dice en la carta a los Colosenses, Jesús es la imagen de Dios invisible, es decir, la imagen de Dios que no podemos ver, podemos verla en la vida de Jesús. Vemos brillar el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Fíjense cómo se juega, ¿no?, con esa imagen de la imagen que brilla, de la imagen que se repita. En otro lugar dice San Pablo, nos revestimos de un hombre nuevo que se va renovando según la imagen de su Creador. Él dice, nos revestimos de Jesucristo. Es una forma de explicar lo que sucede. Si antes, acá hay unas imágenes que no vamos a detenernos a señalar, pero sí quería poner esta imagen en la cual nos dice que nosotros reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en esa misma imagen. Así es como actúa el Espíritu Santo, nos va transformando cada vez más en imagen de Dios, como éramos al principio. ¿Quién consigue esto? Aquel que trata de vivir mejorando su relación con Dios, tratando de intensificar su parecido con Jesucristo, enriqueciendo su personalidad humana con las virtudes que Jesús nos enseña y nos propone. Porque estamos llamados a eso, a reproducir la imagen de su Hijo. Fíjense cómo estoy jugando con la palabra siempre, imagen, ¿no? Y así como llevamos la imagen del hombre terreno, llevemos también, dice San Pablo, la imagen del hombre celeste. La redención nos hace hijos de Dios. Y acá es donde la Iglesia juega con una paradoja. Dice, parece que estuvo bueno el pecado original porque antes éramos imagen y semejanza de Dios de una manera, pero ahora somos hijos de Dios. Por lo cual de alguna manera podríamos decir, es paradójico, que el pecado original fue una culpa feliz, porque nos permitió conseguir algo que todavía no teníamos, es decir, llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Antes teníamos una cierta semejanza y ahora tenemos la semejanza de un hijo de Dios. Podemos participar en Dios, podemos participar en su vida porque Jesús nos lo concede a través de los sacramentos. Muchos de estos temas los vamos a ver después. Muchas gracias y me despido.